Perfecto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende del lugar donde tú te encuentras. Oye, bienvenido a un café con R, ¿ah? Naturalmente. Estoy acá en Madrid, zona distrito financiero, porque hoy día vamos a hablar de un tema tremendamente entretenido, decisiones fiscales y financieras. Ahora, de repente lo vamos a hacer entretenido porque tengo dos grandes invitados acá, que me acompañan, ni más ni menos Salvador Moreno y don Javier Rueda. Y ellos han desarrollado una propuesta de acompañamiento a empresarios desde Asymmetric, con foco en la gestión fiscal, contable y financiera aplicada a tu realidad del negocio, con una línea de divulgación que busca traducir estos complejos temas en decisiones súper prácticas. Bueno, y en esta conversación, que la vamos a hacer entretenida definitivamente, vamos a cruzar tres planos: estrategia y números, conducta y sesgo de decisión y gestión del riesgo, cuando ese margen de error es muy mínimo. Así que Salvador Moreno, Javier, Salva y Jali, bienvenidos a este nuevo episodio de Un Café con R. ¿Cómo están? Gracias a ti Muchísimas, por invitarnos. muchísimas gracias, Roberto. No, Gracias a ti. bienvenido. La No, misión que bienvenido. dices está complicada, ¿eh? Hacer divertido el tema fiscal, no sé yo si seremos No, capaces. pero yo estoy con dos maestros que yo sé que nos van a ayudar a eso. Así que nos vamos a ir a un tema que lo titulé como la trampa de ganar más con mala estructura. Y esto tiene que ver cuando tú creces sin estructura fiscal y financiera, porque te puede destruir el valor. Así que la primera consulta que tengo es que veo que muchas pymes venden más, facturan más, pero al final no retienen valor. ¿Cuál es el error estructural que más se repite en esta paradoja? Pues sí, como dice Roberto, a lo mejor quizás, sobre todo cuando se empieza, ¿no? Cuando empiezas, cuando estás arrancando, el foco casi que lo pones en la venta. ¿Sabes? Que no estoy buscando en facturar más, estoy buscando a ver si soy capaz de ir un poco más allá, a ver si puedo llegar a un cliente y se nos olvida casi que la parte del beneficio. Esa parte, sí, ahí está, pero estoy pensando en vender. Entonces, el intentar controlar esa parte de tu estructura de márgenes, ¿no? El saber cuáles son tus costes, con qué margen de compras estoy vendiendo, con qué margen de, incluso de personal, ¿no? Si empieza a evolucionar ya, pues al final quizás es el primer punto a lo mejor que más se nos olvida, ¿no? El que se queda un poco ahí atrás, ¿no? Más allá de la propia venta. Y que luego además la Y parte eso, fiscal, la parte financiera, si la sí. tienes trabajada, te da una... Son como las patas de una mesa, ¿no? Que estás construyendo, ¿no? Y te hace que el crecimiento futuro sea más sólido, ¿no? Eso también. Y podríamos hablar de cuáles son las tres decisiones fiscales que parecen pequeñas en el corto plazo, pero que cuando uno lo proyecta a 2 o 3 años comprometen caja, crecimiento y tranquilidad del emprendedor. Hombre, pues te diría que desde luego el primero es cuando empiezas además, estás buscando es ahorrar costes, la parte quizás financiera, contable, ¿no? Todo esto de impuestos, fiscal y eso, es un tema ya de cumplir obligaciones, ¿no? Nadie piensa más allá de si te puedo ayudar o no. Y es verdad que vas a lo sencillo, ¿no? A lo mejor a lo barato, una gestoría fácil, la contabilidad la llevo de aquella manera, intento no ir más. Y es verdad que esos primeros años siempre te encuentras pues esos errores contables, esos errores incluso a lo mejor a la hora incluso de que existe una sociedad o cualquier cosa de esas, que es verdad que te lastran, ciertos momentos, cuando ya pasa un tiempo y ves que vas a crecer, te llevas ahí esa mochila, ¿no? Que ya has puesto algunas piedras, ¿no? De ciertas prácticas que no deberías haber hecho, que es verdad que luego sí que es verdad que te pesan. E incluso también te diría, pues lo que te decía antes, ¿no? Del tema del margen, ¿no? El conocer tu negocio. Es verdad que como, como emprendedor cuando empiezas, cuando llevas un tiempo, una pyme, te tienes que centrar en vender. Que también es cierto que si no vendes, no sigues, es verdad, pero
tienes que tener en cuenta esa parte del margen, ¿no? Esa pata de, oye, ¿qué beneficio estoy sacando más allá de liquidez, beneficio? No es, oye, ¿qué estoy sacando realmente? ¿Qué margen tengo en mi negocio? E incluso hay veces que, pensando además, Javi siempre influye en el tema de previsiones, siempre, ¿no? Siempre hace hincapié. Sí, sí. Sí, ¿me puedes contar Me- un poquito más de eso, por favor? Yo antes, lo que estaba pensando que has preguntado por las tres decisiones y yo lo que pienso es que, y lo vemos en muchas pymes, ¿no? Que lo que falta es tomar una decisión que es la clave para que luego no haya este tipo de problemas fiscales, que es poner foco en querer optimizar ese área, ¿no? Que muchas veces no se pone foco en eso, ¿no? Se tiene un servicio que va a lo básico y no hay nadie especialista en la materia que cuide para que fiscalmente para que tu área fiscal esté optimizada, ¿no? Para que ahorres lo máximo posible y para que a futuro no estés corriendo riesgos, ¿no? Esa yo creo que es una no Sí. decisión una decisión que no se toma, ¿no? Sí, Oye, pero ni dentro, o sea, ni fuera, perdona, Roberto, digo, sí, sí, estaba sí, dale, pensando lo que he dale. dicho Javi, ni fuera ni dentro incluso de la parte contable, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor de impuestos alguien te está haciendo algo básico, pero el tener controlado tu contabilidad, el saber tus números, tampoco siquiera, No, tampoco eso está tan tampoco está. controlada. Claro. Tampoco lo vemos eso. No. Que también Eh, que luego está relacionado. Si no exacto, tienes está controlado tus tremendamente números, se te relacionado. escapan. Exactamente, Exactamente. exactamente. Pero eso es parte de cuando el emprendedor está partiendo, la pyme está partiendo, lo primero que quiere es vender, 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 y se olvida de rentabilidad, se olvida de su situación fiscal, y dice, esto lo vamos a arreglar después. Entonces, ahí tengo yo algo que estoy pensando ahora. Si un dueño hoy les dijera, estoy creciendo, pero siento que voy a ciega, que es lo que está pasando, lo que estamos conversando, ¿qué tablero mínimo le exigirías para recuperar control real del negocio? O sea, un poco es asymmetric. Dame un poco la línea que debo tomar para realmente tener el control. Pues te diría que lo primero con lo que solemos empezar es conociendo margen. Hay un gráfico que solemos poner en nuestros análisis, que es verdad que llevamos muchos años haciéndolo y es el primero que parece muy básico, pero es el que al cliente le sorprende, que es, ponemos un pequeño quesito, que al final lo que te dice es de lo que vendes, a dónde se va cada cosa, ¿no? Pues oye, si yo vendo 100, pues resulta que 40 se me va a compras, ¿no? Realmente a ese producto, ¿no? Otros 20 se me va a personal, otros 20 al resto de gastos. Entonces, de alguna manera, estableces eh, ese detalle, ese margen, ¿no? de compra de producto, cuánto me está quedando a mí, cuánto me está quedando en mi bolsillo. Y eso quizás es lo básico, ¿no? Porque te sorprende que sí, tú sabes que compras a 10 y vendes a 20, pero no te has parado a pensar realmente si eso que producto compras a 10 realmente es de 10 solo y no hay más costes asociados, o cuánto supone el personal. Y con una cuenta relativamente sencillita, es verdad que eso más o menos se puede hacer y al menos partes de eso, pero sí que es cierto que el primer problema, además, por encima de este, es el tema de la contabilidad, que vuelvo otra vez a lo mismo. Pues que es verdad que si no hay una contabilidad bien hecha, todo esto al final no lleva a ningún sitio. Tú mismo no sabes ni dónde estás y por mucho que analices y por mucho que mires, no vas a tener ni idea de lo que tienes encima de la mesa y de qué es tu negocio y por qué. Que muchas veces el empresario va mirando el dinero de la cuenta, el banco. Si hay dinero en cuenta me va bien, si no hay dinero en cuenta tengo problemas. ¿Qué pasa? Que puede pasar, y nos ha pasado, que tú puedes tener dinero en cuenta, pero es que resulta que cuando analizas los márgenes y la estructura del PIG, ves que no estás ganando, no estás generando beneficios, estás en pérdida, pero tienes dinero en cuenta. Es que nos ha pasado, que el empresario nos mira y dice, pero entonces no estoy ganando dinero. Claro, tienes que pararte y darle importancia a esto, ¿no? Más allá de, pues de eso, de que tengo más dinero puntualmente o menos, que eso hay diferentes motivos para que eso pase, ¿sabes? Porque no necesariamente el dinero que está en la cuenta corriente de tu banco son tus utilidades.
son tus beneficios, definitivamente No, no. O sea, todavía te quedan claro, muchos elementos y muchas cuentas por pagar que vienen en los próximos días y de repente se te diluye todo ese dinero que estaba en la cuenta corriente. claro, no es un indicador fiable en ese sentido, ¿no? Pero Bueno, hay tres áreas que me gustaría conversar. Una es impuestos, contabilidad y finanzas, que ustedes son bastante especialistas. Y también una de las materias que veo en los emprendedores, en las pymes, que estas áreas aparecen, se gestionan como silos. Entonces, veo impuestos, lo veo de una manera, y después no lo junto con la contabilidad, y no lo junto con finanzas. Y aquí aparece un riesgo visible. Pero ustedes, como Asymmetric, suelen insistir en que que la parte fiscal, la parte contable y la parte financiera son tres pilares de crecimiento. ¿Qué pasa cuando uno de estos pilares falla, aunque los otros parezcan que están bien? Pues a ver, si desde luego te falla la parte fiscal, o sea, te falla el tema de impuestos, y ahí tienes alguna incidencia, algún problema, ahí viene Hacienda y, y al final ahí te cruje, ahí, ahí tienes una historia. Si tienes la pata financiera que te falla y no tienes los números correctamente, ¿no? No tienes ese control de costes, ¿no? Todo eso, eh, tienes esa vasija, ¿no? Con agujeros, de donde cuando echas agua se te escapa. Entonces, tienes que tener bien controlada esa parte financiera, que se te escape el menos agua posible. Y la otra pata que al final, que es la importante, que es la contable, es casi que toca las otras dos. Al final una te lleva a la otra. Si contabilidad no la tienes bien hecha, pues la parte fiscal va a tener una incidencia y no vas a saber qué pasa con la parte financiera. Entonces, es casi que la contable eh, engloba a las otras dos, hace que las otras dos funcionen para que vayan un poco de la mano. Entonces, es verdad que si cualquiera de esas tres patas cojea, por un sitio o por otro, es verdad que vas a tener un problema, o al menos, ¿no? Que decía, ¿no? Vas a tener ese escape y no vas a estar optimizado, vas a poder tener ciertas incidencias que te pueden buscar un problema. Entonces, es cierto que es donde nos centramos, ¿no? En esas tres patas, porque, porque es que si una de ellas falla, es verdad que al final el negocio de alguna manera o de otra, puedes llegar a tener un problema, porque vamos, de ejemplos que hemos tenido donde te das cuenta de, oye, es verdad que eh, parece que de impuestos está bien, está todo presentado, oye, está correcto, a nivel fiscal está bien, de pronto te vas a la contabilidad y sin embargo, pues oye, ves que de pronto hay ciertas cuentas que no tienen sentido, aquí, pues bueno, una cosa te va a llevar a la otra. Hacienda va a venir y va a ver que tienes una caja demasiado elevada que no cuadra con la realidad, bueno, pues ya está, pues tienes un problema. O por otro lado, si resulta que sí, que la parte financiera estás seguro, como decías antes, ¿no? De que no, tengo suficiente dinero en el banco ya, tendrás suficiente dinero en el banco, pero tienes controlada esa liquidez y contablemente tienes claro dónde está, a quién pertenece esa liquidez, porque a lo mejor le pertenece a tus proveedores, te está financiando con proveedores, que está genial, mucho mejor financiarse con proveedores que financiarse con bancos, pero Sí. tenlo claro cuándo y cómo vas a pagarlo, porque si no tampoco llegas y eso te va a llevar a otro problema. Por lo cual, si en la contabilidad no tienes eso bien reflejado, tienes muy controladito con tus previsiones, claro, pues al final, no. Al final por un lado o por otro terminas patinando. pues sí. ¿Y cómo explican en el lenguaje simple la diferencia entre pagar menos impuestos y planificar bien para sostener el negocio sin sobresaltos? Haciéndolo correctamente, ¿eh? Sí, yo solo puedo poner el ejemplo son como somos calores, ¿no? En el primer escalón, cuando empiezas, lo que te preocupa es presentar impuestos, cumplir con la obligación y ya está, ¿no? Oye, pues que mi gestoría me ha presentado impuestos y me olvido, ¿no? Ya en el siguiente escalón, ahí ya te encuentras, oye, no solo vamos a presentar impuestos, sino que vamos a intentar optimizar, ¿no? Vamos a ver no solo lo que eh, cumplir la obligación, sino dónde puedo rascar, que me deja la norma, que me deja la ley, dónde puedo ir. Pero además hay un tercer escalón ya, que es, oye, no solo vamos a presentar impuestos y vamos a intentar optimizarlo, sino
ya que tengo todo eso, tengo esos datos, tengo ese detalle de contabilidad, me está diciendo dónde voy, dónde no voy, ese impuesto de sociedades, vamos a aprovecharlo para tomar decisiones en el negocio, que es que al final al final es un cuadro de mando, ¿no? Unos serie de datos que te sirven eh, para el día a día. Vamos, aprovecha eso y ve un poco más allá. Yo, yo ahí añadir solamente que no veo... A ver, dices entre pagar... ¿Has dicho entre pagar menos impuestos y...? En el sentido de que estoy optimizando el pago de impuestos. No es porque voy a pagar menos impuestos que se me ocurre, Claro, sino que eh, con todas las normas y con todos los elementos que uno tiene a la vista, ahí hay una posibilidad de, cuando hablo de pagar los menos impuestos, es porque estoy optimizando eh, el pago de los impuestos. Básicamente eso. a eso iba, a eso iba. Que yo lo que veo es que la gente lo que quiere no es pagar menos, sino es pagar lo mínimo posible, sin entrar en situación de riesgo, en Exacto. principio, ¿no? Entonces, para conseguir eso, tienes que planificar. O sea, el trabajo de planificación fiscal te lleva a eso, ¿vale? Eso, Y esto es lo Si tenemos un importante que es lo cliente, que ustedes hacen, ¿no? El tema de cómo ayudan a estos pymes y a estos emprendedores a generar esta planificación para poder ir creciendo de la mano entre las ventas, cumplir con Hacienda y naturalmente que quede rentable, que sea un negocio rentable. que ese es el valor del asesoramiento también. El empresario muchas veces ve el servicio nuestro como un gasto porque se queda en esa obligación, en solamente en busca a alguien que le cumple con la obligación. Pero debe ser una inversión porque tienes detrás un especialista que te ayuda a que a largo plazo pagues lo menos posible. No solo eso, sino que, bueno, si te metes luego a analizar números, ayudas a entender el negocio y a analizarlo, a tener más información para tomar decisiones, mejores decisiones y demás, ¿no? Entonces, Exacto. Oye, ¿y qué señales tempranas muestran que una empresa está maquillando resultados o tomando decisiones con información incompleta? sí, aquí Salva no, ahí es la sabe. contabilidad, claro, ahí es la contabilidad. La contabilidad al final es el alma de la empresa, es por donde empieza todo. Y es verdad que cuando coges un balance, en cuanto coges un balance y empiezas a ver, oye, desgraciadamente ejemplos reales, ¿no? Una caja con Sí, 1 millón de euros, pues una caja efectivo con 1 millón de euros, o una caja en negativo, ¿no? Tengo menos eso. 200.000 euros, o te encuentras una deuda con socios, Claro, es todo que, ese tipo de cosillas, perdona, claro, perdona, Roberto, nosotros, es que nosotros hacemos una cosa antes de que entre un cliente, hacemos un análisis de la situación de la empresa. Entonces, es como una fase previa a que entre como cliente, ¿no? Entonces, cogemos impuestos, contabilidad y hacemos un análisis en detalle, ¿no? Entonces, esto lo comentamos antes de sentarnos con el empresario, ¿no? Entonces, y Salva empieza a contarme, esto lo hace Salva, ¿no? Yo llevo la parte comercial, Salva lleva la parte técnica, ¿no? Y Salva empieza a contarme, "Bueno, esta empresa tiene pinta de que y solo viendo la contabilidad, ¿no? Y es todo esto que tú dices, ¿no? Perdona, Salva, que te he cortado. claro, ¿no? Sí, 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 es que además ahí se ve, además es que sabiendo contabilidad, siempre viendo un balance, empiezas a ver cositas. No te digo lo que puede llegar a la Hacienda, que es verdad que Hacienda ya encima con los ordenadores y cruzando datos, ahí ya ni te digo, pero es verdad que simplemente viendo lo que decía, ¿no? Ciertas cuentas o incluso viendo esos márgenes que yo decía antes, oye, resulta que tengo un margen de compras. Normalmente vendo con un 30% o con un 40%. Y resulta que el año siguiente vendo con el 80 y el siguiente al 20. O sea, oye, ¿de verdad que estás poniendo márgenes tan diferentes de un año a otro? ¿O es que estás jugando con existencia? Es que, entonces, todo eso al final, ¿no? Esa contabilidad refleja el alma y al final lo estás entregando a Hacienda, es público, lo estás presentando en el registro. Y es ahí donde es Bancos. verdad en bancos, que los bancos pasa mucho, ¿no? El clásico de bancos que te dice, oye, clientes nuevos que llegan y te dicen, oye, que me está diciendo el banco que o arreglo esto o, o aquí no hay crédito, claro, porque Claro. es que esto así no hay. Bueno, pues sí, decimos bancos, decimos un posible comprador, aunque siempre nos da miedo Hacienda, ¿no? Que quizás el fisco es el que da más miedo y ese es el que viene
con el cuchillo entre los dientes, pero es verdad que, hombre, para muchas otras cosas la utilizamos, no solo para eso. Y la mayoría, yo pienso que la mayoría de las crisis no explotan de golpe, así como justamente estamos hablando, voy al banco y dice el banco arregla, mira esto. Estas crisis no explotan de golpe, sino que se acumulan por una cantidad de omisiones por mucho tiempo. Desde vuestra experiencia, ¿qué pesa más cuando llega una crisis? ¿El problema técnico, el ego directivo, que eso creo que es importante también, o la dinámica de poder interna? Uf, una vez que ya la crisis, así, si ya está ahí, ya ha explotado, yo soy más de pensar en el ego, ¿no? Es verdad que nos cuesta en general mucho reconocer cuando te has equivocado, que es verdad que eso cuesta. Eso, el decir, oye, es verdad, esta situación no hay. Uf. Y más nosotros que trabajamos encima, la mayor parte, ¿no? A lo mejor el 90% de la empresa con la que trabajamos es una empresa familiar. Y ahí el ego además va un poco más allá, ¿no? Ahí ya vamos a temas familiares, a esa confianza que es muy bonita, ¿no? Es muy bonita cuando funciona la empresa familiar porque el que, oye, con tu hermano o con tu padre incluso con tus sobrinos te puedas llevar bien, pero claro, ahí ese ego bank es un poco más, ¿no? Y es verdad que uf, ahí yo diría eso, ¿no? No sé cómo lo ves tú, ¿no, Javi? Yo pienso como tú. Si es que si no reconoces el problema, no le puedes poner solución, ¿no? Entonces al final parte un poco de ahí todo, ¿no? Yo pienso como tú, tengo poco ahí que añadir. Y en estos temas, en estas empresas familiares, ¿se reconocen los problemas realmente? ¿O cuesta de repente que el que cometió el error, sea el padre, el sobrino, el hermano, reconozca el error para poder resolverlo? Porque los errores sí se pueden resolver. Hombre, quizás depende mucho de dónde venga, ¿no? Si, yo creo que siempre cuando es un padre o incluso no, los tíos, ¿no? Que van pasando hacia abajo, cuando son en la parte de arriba, yo supongo que con la edad todos nos vamos asentando y ahí es más fácil reconocer tus errores. Y es en juventud quizás el poder reconocer que eso, ¿no? Eso eso seguro Ahí hace salva muchas veces de psicólogo. Ah, Claro. ese es un dato Por- importante de la causa acá, que claro, es aparte de como tener un una. experto en tributario, tenemos al psicólogo del tributario. Al final es una parte externa que de forma objetiva está intentando ayudar a solucionar el problema de la mejor forma posible y, bueno, tienes que tener mano para gestionar esa, ¿no? ¿No, Salva? Esas Claro, lo relaciones, que pasa ¿no? que, claro, al final muchas veces depende de dónde viene el problema, ¿no? Oye, si tenemos un problema de Ya. liquidez y estamos gastando demasiado, venga, vamos a ponerlo encima de la mesa, vamos a ver qué ocurre, o vamos a cambiar si hay que cambiar el negocio, oye, dónde se cambia, qué ocurre. Claro, pero si el problema al final te viene de una parte muy concreta y, oye, resulta que somos una familia y mi hijo acaba de entrar y mi hermano me está diciendo que mi hijo a lo mejor no lo está llevando como debe, bueno, pues ahí ya es dice Javi, ¿no? Bueno, vamos a sentarnos todos, vamos a ver lo mejor, vamos a ver dónde, dónde podemos entendernos todos, porque claro, reconocer que, oye, que resulta que mi hijo vale o no vale, al final ese es el problema de empresa familiar, ¿eh? Es que Sí, claro, eso sí sí, que nos da para otro podcast, porque es verdad que la empresa familiar, en una empresa donde somos varios amigos que nos hemos juntado, no entra ese problema de si mi hijo entra a trabajar o no. Sin embargo, una Claro. familia se sobreentiende que somos todos. Oye, es la familia y mi hijo va a terminar y se va a meter, e incluso a lo mejor mi nuera también. Entonces, claro, hay ciertas cosas, bueno, que, a ver, que para eso están los pactos de socio, ¿eh? Que sí, es sí, verdad que claro. otra, que además se llama también el protocolo familiar, ¿no? En el caso de familia, pero bueno, al final es un pacto de socio. Vamos a acordar un poco qué vamos a hacer y el cómo, vamos a hablarlo, vamos a exponerlo. Y claro, es verdad que como nosotros tres nos vamos a unir para montar un negocio y vamos a ponerlo todo encima de la mesa y vamos a hacer un pacto de socios, porque, hombre, tenemos confianza a lo mejor, pero bueno, es bueno hablarlo. Como es mi hermano y mi otro hermano, pues, oye, ¿qué vamos a hablar? No, ya Todo vamos a dicho. hacerlo como, claro, y al revés. Oye, a lo mejor hay que mejor hablarlo porque precisamente hay tanta confianza que no hay que suponer. Es verdad que ahí
ahí es una fuente de problemas constante, vamos, complicado. Oye, y entonces pensando que hay muchas empresas de pyme que se habla de compliance o de cumplimiento, pero pocas lo viven de verdad, justamente de lo que ustedes están diciendo ahora. ¿Cuándo se nota que un sistema de control es real y no solo documentación para cumplir? ¿Te das cuenta de eso? Yo, yo es que te diría que casi que el 99% de lo Yo que estoy, ves estoy es por por ver cumplimiento. dónde está el real. ¿Dónde está? Claro. Estoy por Bueno, verlo a todavía. ver, Para poder sí. diferenciarlo, ¿no? Para O poder sea, identificarlo. debiera ser la pregunta diferente. ¿Dónde está el real de la documentación para cumplir? El 1%. ¿Eso es? Claro, Uf, claro. es complicado. Es que dice, he dicho el 99 por no por decir todo, pero es verdad que es complicado, ¿eh? En la pyme se hacen las cosas para cumplir. No estoy pensando en si me viene mejor o si me viene peor, y más en un tema como esto, ¿no? Eh, abres la palabra, mencionas la palabra compliance y suena ya a una cosa. No, no, eso es para grandes empresas. No estás pensando en, no, no, oye, oye, que hay que valorar qué situación tenemos, si tenemos riesgos, si no, qué puede ocurrir. Digo, incluso el pacto de socios, ¿eh? El pacto de socios, que va a entrar un inversor con 1 millón de euros, claro que sí. Vamos a hacer un pacto de socios y vamos a poner sobre la mesa todo, pero no hemos unido aquí los tres y para montar un negocio y nos cuesta de valorar eso. Oye, vamos a ir tirando para adelante y ya está. Y conforme vayamos viendo la cosa, pues vamos viendo. Entonces, no ¿Y suele cuál es verse. la sugerencia? ¿Hay alguna Sugerencia. sugerencia ahí? A ver, al final aquí es mucho de hablar, ¿eh? Nosotros al final siempre decimos, ¿no? Nuestro maestro Jedi, nuestro socio, el que un poco nos puso en el camino hace ya unos cuantos años, es Ovidio, Obi, decimos Obi, por eso nuestro maestro Jedi, Obi-Wan. Y es verdad que él era mucho de hablar. Esas cosas sí que hablarlas. Hay que poner encima de la mesa, hay que comentarlo y, oye, es necesario, a lo mejor no hay que tener un procedimiento demasiado detallado, pero en cuanto nos sentamos los socios, planteamos lo que queremos, el cómo lo queremos, hacia dónde queremos ir y a lo mejor reflejamos un poquito eh, lo que queremos y en papel, tampoco, o sea, en un papel un poco, ¿no? Dándole forma un poquito, pero no hace falta tampoco una cosa muy complicada. Con eso ya se avanza mucho y ya con eso yo creo que ya tienes vamos, más que el 80 el 90% de las empresas que te encuentras. Que es que ya con eso tienes mucho avanzado. Y quizás lo primero, es hablarlo, sentarse Sí, pero y para que montar se dé alguna cosa. eso, para que se dé eso, ahí yo creo que tendría que haber una educación previa que lleve a que el empresario lo demande y le dé la importancia que tiene, ¿no? Y eso no está. Por nuestra parte, nosotros no podemos más que insistir en la importancia de que tiene. E intentar, por ese lado también, educar, ¿no? Pasa que, bueno, eso no tampoco llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Y bueno, con nuestros clientes, pues, insistir, ¿no? Sí, sí que es Perfecto. verdad que Me quiero colocar, no, perdón, dale, dale, sí, perdón. sí que es verdad que al final tú piensas, no, oye, si eres economista y montas una empresa, al menos sabes de tema financiero, no sabes algo, has Sí. escuchado estos temas, pero si eres un médico que de pronto montas un negocio, tampoco tienes por qué saber de estos temas. Es que quizás a lo mejor ya es un debate más profundo de si en la formación hace falta meter algo Claro, de economía o no, que es mucho Ya más. llevamos dos podcasts, ¿ah? Ya tenemos una empresa familiar y tenemos que ver si necesitamos educación adicional, ¿ah? claro, es que esa es la cosa, claro. Claro, es verdad que ahí es mucho. La parte nuestra es un poco eso, ¿eh? Nosotros el análisis que solemos hacer, además, esta analítica inicial, incluso luego ya el seguimiento con el cliente en el que vamos viendo números, mi labor es muy de formación. Yo tengo formación muchos también de enseñanza, y yo doy clases en máster y eso, y yo me siento igual. O sea, estás delante de un alumno al que le estás intentando explicar, oye, mira, tu negocio es esto y quiero que entiendas. No te voy a decir, oye, eh,
Resulta que el periodo medio de maduración son tantos días. No, lo que quiero, claro, lo que quiero que entiendas es que, oye, tenemos ciertos problemas de liquidez y vienen derivados de que estás cobrando demasiado tarde. Bueno, vamos a ampliar a lo mejor con proveedores o vamos. Entonces, es ir por ahí. Por eso, porque muchas veces, oye, si eres médico no tienes por qué conocer de esto. Y al final vas a aprender a palos, vamos a intentar ayudarte, pero es verdad que se va aprendiendo a trompicones como pueden, demasiado es que consigue montar una empresa oye, y la ha puesto en marcha. Pues claro, pues que son tantas y tantas, ¿verdad? Y no hablamos ya, o sea, solo hablamos de números, no hablamos ya del tema de la burocracia y todo eso, bueno, que eso también es más complicado todavía y que ¿no? Aquello de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, bueno, pues llevado al extremo, cuando estás frente a Hacienda, pues peor todavía, pues me lo pones. Y claro, y yo como médico, ¿por qué tengo que conocer todo eso? No, médico y Claro, cualquier empresario de cualquier sector. Al final sabe de su oficio y de esto no viene enseñado. Eso es así, pero el que se sienta contigo, ¿sabes? El que se sienta con nosotros ya tiene en la cabeza que buscar un profesional que le ayude y ya es un paso importante. y Pero al menos muchos ya tiene no. eso, Ya tiene al eso, menos tiene esa ya... inquietud, tiene esa Mm. inquietud. Y hay muchos que no la tienen, porque bueno, pues, muchas veces esa inquietud viene por diferentes motivos, ¿no? Pero Hombre, no es está culpa del Javi todo el empresario, ¿no? día, Javi está con su newsletter todos los días, pum, pum, dando su, Sí, su, hombre, eso su también tiene granito. una parte de educación. Diversiónfiscalifinanciera.com, porque quien quiera suscribirse, aprovecho Ese es un para buen dato, hacer ¿ah? Ese es un buen dato, diversiónfinanciera.com y se colocan en el sitio y se suscriben fiscal, al newsletter, ¿no? diversiónfiscalifinanciera.com se llama, ¿no? Ahí poner A el eso, mail y bueno, total, ahí ya de entrada te llegan tres vídeos con contenido que, sobre todo si tienes una sociedad, con incidencias que vemos, cómo solucionarlas, que puede ser interesante, ¿no? Por si a alguien le interesa. absoluto. Oye, me queda un punto que tiene que ver con la mentalidad del empresario, de la empresa. Es el criterio para decidir bajo presión, donde muchas veces este mayor riesgo no siempre está en el mercado, sino que en un sesgo mental donde se ven más empresarios que ya tienen experiencia. Pero de repente siguen repitiendo errores costosos. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Cómo nos pueden ayudar fuera del newsletter? ¿Ah? Mm. Bueno, yo aquí Javi casi, ¿no? Aquí casi que sobre todo en la parte de, yo creo que de ventas o incluso, porque es cierto, cuando yo eh, me siento normalmente con un cliente, estoy con la parte técnica, los dos, siempre decimos, oye Javi, tú céntrate en el empresario, que yo me centro en los números. Y es verdad que ahí Javi seguro, ¿no? Sí, pero repite la pregunta, Roberto, que no la he Lo que pasa entendido. es que lo que yo veo es que hay gente que tiene mucha experiencia, pero siempre comete errores costosos y no quiere cambiar. ¿Sí? ¿Cómo tú adviertes de eso y le dices, estimado, estamos viendo este problema? ¿Cómo lo enfrentas? Si no quiere cambiar es imposible. O sea, no me dirijo a la persona que no quiere cambiar. O sea, mi mensaje va a la persona que ya entiende que nuestro servicio le puede ayudar. Es que el que no está en el punto de que no le da importancia a esto, no. Es lo que te decía. Es una labor de educación que, hombre, no podemos hacer nosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? O sea, hasta cierto punto con el newsletter y tal, sí, pero ya más allá de eso, No se puede. O Que tú claro, sea, vives en tu show de Truman. tiene que estar en la persona el producir el cambio. claro, tiene que estar la persona, tiene que estar la persona. Nosotros nos hemos llegado a sentar con empresarios y a hacerles análisis y ver con ellos muchos errores, situaciones de riesgo en la que están y en ese momento verlo, pero luego no hacer nada, ¿sabes? No tomar ninguna decisión, ¿no? Y seguir igual, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es que Recuerdo, no. ahora que la estás diciendo tú, Javi, o sea, fíjate, me acuerdo de hace, yo creo que fue el año pasado o el anterior, había un empresario además que lo necesitaba por un tema de entraba en concurso, el negocio no iba bien y quería, pues al final, oye, un análisis para el concurso, el cómo... Claro, cuando analizas datos y le dices, oye, mira, que vale, que sí, que te preparamos todo lo necesario para que entres en concurso y para que vayas bien, pero
La idea es cerrar el negocio y dice, no, 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 yo quiero continuar. Bueno, pues espérate, vale, si quieres continuar, hasta el día de hoy has llegado aquí, no has llegado por un problema circunstancial, un problema puntual que de pronto, oye, por una deuda o por algo. No, no, es que llevas años y años vendiendo sin sacar lo necesario y oye, si vas a intentar seguir, te va a llevar al mismo sitio. No, 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 pero eso vosotros no preocuparos. Vosotros de momento preparaos por el concurso y claro, el momento de que no, no, oye, espérate, es que no me has entendido, que es que esto al final te va a llevar a ningún sitio. Y al final, que decía Javi antes, y era un no, un no, un no, y al final es como, bueno, pero pues déjalo y ya está. O sea, búscate a alguien que te, mejor que te ayude con esta parte, porque es lo que te va a terminar aplicando a la cara. Y él no lo ve. Y es verdad que estás metido en tu mundo en el que dices, no, no, que no te preocupes, que yo he sido muchos años y yo lo sé. Y bueno, pues ya está, pues no pasa nada. Si, tú sigue y punto. Si vives en ese show de Truman en el que vives en tu mundo, pues oye, que no pasa nada, ya está, que para, ya está. Pero está buscando cumplir con lo que hablábamos antes, está buscando cumplir con la obligación, pero no está necesitando, no está con esa inquietud de ver los números al final, el tener la información que te dan los números, que es una información muy precisa de tu negocio, al final es para ayudarte, ¿no? Que tú sabes de tu negocio y sabes cómo va, pero utiliza eso para que lo que estás viendo sea más nítido, ¿no? Y pueda ayudarte, ¿no? Y eso es lo que también tratamos nosotros de que se entienda, ¿no? De la importancia que tiene eso, Oye, de lo que y puede ahí ayudar tengo y una cuánto puede pregunta, ayudar. ahí tengo una pregunta justamente con lo que estás diciendo. ¿Tú crees que puede existir un método de decisión de 3 o 4 pasos para dueños de negocio y esa cuál sería como cuando tú te sientas y le dices, mira, estos 3 o 4 pasos te van a llevar a un mejor resultado? Pues, pues a ver, te diría además, partiendo de nuestro, te diría que primero ten el dato, primero tenlo, ¿no? Ten esa contabilidad, que es lo que necesitas, primero tenlo, luego analízalo, ¿no? Ten el dato, analízalo, sacas las conclusiones y luego a partir de ahí pues previsiona, ¿no? Y planifica hacia adelante, pero que volvemos siempre al dato nosotros, ¿no? De, oye, si tengo el dato y lo tengo bien, a partir de ahí puedo analizarlo, puedo trabajar con él, puedo sacar mis conclusiones y luego eh, hacer previsiones. Pero claro, nacemos siempre de la parte esa de tener la información, de tener esas conclusiones y a partir de ahí tirar. Pero claro, si no tienes ese primer paso, es verdad que no lo veo. Y a partir de ahí, eso, ¿eh? A partir de ahí, si tú sabes cómo va tu empresa, lo analizas, le sacas tus conclusiones, sabes si estás, te ayuda, ¿no? A decir si resulta que tengo que subir precios o no. A lo mejor incluso puedo permitirme el lujo ahora de dar descuentos y a partir de ahí ya tiras y haces ya tus previsiones, pues eso quizás cierras ese círculo completo. Ok. Oye, me gustaría preguntarles de nuevo, ¿dónde los pueden ubicar? ¿El sitio web, el newsletter, cómo los pueden ubicar? Pues la web que te decía antes, diversiónfiscalifinanciera.com, ahí pones el mail y vas a empezar a recibir emails. De entrada son una cadena de 5 emails con vídeos y con información que pensamos que es de valor. Y por ahí estamos en contacto, por ahí pues explico nuestro servicio y lo vendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, Salvador, Javier, muchas gracias por esta conversación tan directa y útil porque nos fuimos directamente a todos los elementos que necesitamos conversar. Y yo me quedo con una idea que no se trata de pagar menos, como lo dijimos por ahí, sino que de facturar más, pero construir una empresa que resista, crezca y creo que lo más importante es que duerma tranquilo. Porque el problema Totalmente. no es cuando vendes, el problema es cuando el riesgo es invisible y se está acumulando por todas partes mientras tú estás vendiendo. Así que si este episodio te aportó claridad, compártelo con tus amigos, con tu jefe, con tu familia. Llama a tu tío este que no quiere entender. Este episodio te va a servir. Así que bueno, nuevamente Salvador y Javier, muchísimas gracias por todos. Oye, a toda la gente que nos está viendo, nos vemos en un próximo Café con R en otro lugar del mundo. Que estén bien, ¿ah? Muchas gracias a ti, Roberto. Gracias. Un abrazo. Luego.